bienvenidos a este programa Hablando al Corazón con Liliana Camargo, y es un placer encontrarme con todos ustedes para llevarles estos bonitos mensajes de Dios en cuanto a la oración cantada. Oremos a Dios cantando y entreguémosle a Él nuestras súplicas, nuestra oración al Espíritu Santo. Y primero que todo, pues vamos a darle gracias a Él, por el poder de su Espíritu Santo. Vamos a dejarnos llevar por la presencia de Dios. Dejémonos tomar por sus manos. Que nuestra mente y nuestro corazón nos permita amar a Dios y que Dios mismo venga sobre nosotros a través de la fuerza del Espíritu Santo, quien es el que vive en nosotros. Ven, Espíritu de Dios, toma nuestro ser, toma nuestra vida, ven a morar, ven a nuestro ser, ven a nuestra alma, porque te necesitamos de corazón. Espíritu de Dios, por favor, ayúdanos a obrar según tu voluntad, a actuar según tus preceptos de amor. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a ser dóciles. Que tu fuego santificador nos sane, nos purifique, nos avive el alma. Espíritu Santo, ven a nuestro ser, ven a morar y quédate con nosotros. Porque mira que nosotros necesitamos de tu fuerza para continuar, para servirte, para transformarnos en instrumentos gloriosos tuyos, Señor, para así propagar tu amor. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven y sé la fuente de mi alma, que en ningún momento me aparte de ti, sino que permanezca en ti. Y cuando no tenga ganas de estar contigo, simplemente te diga: Espíritu Santo, por favor, aumenta mi fe y haz que pueda estar más contigo. Haz, Espíritu Santo, que mi prioridad sea amarte a ti sobre todas las cosas buenas. Espíritu Santo, por favor, hazme dócil, humilde de corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu a darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Y con este canto, pues vamos a exaltar el amor de Dios. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatha. Hoy la vida que me das te invoca en su dolor y clama: ven, Señor. Ven y dame a mi existir, transfórmame, Señor, en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven
Espíritu Santo, hoy pido que con tu poder me sanes de mis dolencias, de mis dolores espirituales y de mis dolores corporales. Hoy pido, Espíritu Santo, que tu gracia venga sobre mí a purificarme, a dejar atrás lo que me impide moverme. Deposito mis cargas en ti, Espíritu Santo. Hoy deposito mis cargas en ti, Espíritu de Dios. Por favor, ayúdame, ven a mi ser, ven a mi vida y ven a morar. Maranatá, Espíritu Santo, porque necesito de ti para poder continuar. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Ven sobre mi familia, ven sobre mis amigos, ven sobre todo el mundo, presencia de Dios viva. Paráclito divino, que eres la promesa de Dios, el cual Jesús al ascender al cielo nos dijo: yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y en sí es el Espíritu de Dios, que es la presencia de Jesús, que está ahora con nosotros. Por eso, Espíritu Santo, hoy te imploro que vengas a mi ser. Y gracias, Espíritu Santo, por venir a mi vida, por venir a mi corazón, por contagiarme de tu amor, por llenarme de alegría mi ser, por transformarme en instrumento tuyo, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven y dame tu calor, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatá. Hoy la vida que me das te invoca en su dolor y clama: ven, Señor. Ven y dame a mi existir, toma mi corazón, transfórmalo, Señor. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatá. Ven a morar, Espíritu Santo. Sé el fuego que me abraza, el fuego que me purifica. Espíritu de Dios, ven a soplar sobre mi ser y en mi vida. Y gracias, Espíritu Santo, por tomar mi corazón y por hacerme parte de ti, parte del reino de Dios, parte de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por vivir en mi ser, por llenarme de ti y ser parte de la vida de gracia, de la vida del amor en Cristo Jesús. Amén.
¿Buscas viandas para tu negocio? Lo que usted necesita lo tenemos en Gómez Plus. Envases, platos, vasos, bandejas, cajas, tapas, animes, bolsas, cubiertos, Emboplas, velas para cumpleaños, insumos de repostería y motivos para fiestas. Visítenos entre carreras 5 y 6, media cuadra después de la pasarela, a mano izquierda, Capacho Nuevo. Información al 0424-724-3441. Multiservicios JJ Contreras, todo lo relacionado en lubricantes, repuestos automotriz, baterías, cauchos y accesorios. Somos tu tienda multimarca de confianza. Sector El Alto, carrera 4 entre calles 7 y 8, Libertad, Capacho Viejo. Somos Multiservicios JJ Contreras. Ven y visítanos. Síguenos en Instagram y TikTok, Multiservicios JJ Contreras. Contacto al 0276-788-1433 y 0424-704-8707. Seguimos con más de este programa Hablando al Corazón con Liliana Camargo, y ahora nos vamos con la meditación de la palabra de Dios, en el cual te regalo este mensaje maravilloso de parte de Dios para usted. Y en esta ocasión nos vamos a ir con Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 17, donde el Espíritu Santo se convierte en nuestra principal guía. Nos invita a vivir del Espíritu de Dios. Entonces dice así: el Espíritu nos guía. Los que viven según la carne no piensan más que en la carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela la paz y la vida. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno tuviera el Espíritu de Cristo, este no les pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivimos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijas e hijas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y fíjese que lo podemos evidenciar en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 14. Y fíjese que nos habla de cómo el Espíritu Santo nos puede guiar, y empezamos por el versículo 5. Los que viven según la carne piensan más que en la carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Cuando la palabra de Dios se refiere a la carne, se refiere a la naturaleza humana. Significa que la mayoría de las veces el ser humano vive por la naturaleza humana, y que humanamente nosotros buscamos solamente del dinero, de la fama, del prestigio, del ascender a un mejor puesto de trabajo, de nuestros deseos y pasiones, pues que a la final nunca terminan de satisfacer nuestra alma, y que la naturaleza humana vive de solamente deseos materiales, del poder, del tener, del éxito. Y es que existe una mentalidad de que si yo tengo más cosas materiales,
soy más exitoso. Nos han creado esa mentalidad. Si usted tiene más dinero, fama y poder y prestigio y un mejor puesto de trabajo, entonces eres una persona exitosa. Y obviamente ese es el deseo de la naturaleza humana, que se refiere a la palabra de Dios, vivir según la carne, vivir según solamente la naturaleza humana, que no determina a Dios. Solamente pensamos en nuestro propio bienestar, pero sin determinar a Dios. Y cuando nos enfocamos solamente en lo material, solamente en las cosas materiales, nos olvidamos de las cosas de Dios, a tal punto de dejar a Dios a un lado y tratarlo como una fábula, como un mito. Y si lo nombran es solamente para quedar bien delante de la sociedad. Nombran a Dios diciendo gracias a Dios esto, pero solamente para quedar delante o quedar bien delante de los demás, más no dejando de que Dios actúe en su corazón, sino simplemente dejando de que nuestra naturaleza humana, la mente, el cuerpo, actúen en nosotros. Y eso nos conduce a una muerte espiritual, es decir, a un cegamiento, nos enceguece, esa es la muerte, que nos enceguece, nos opaca y solamente nos permite vivir de lo material y el deseando tener más inclusive de una adicción, del querer llegar a tener más y ganar más y tener más, que a la final pues nunca satisface, y de allí de que el ser humano quiera poseer más cosas y más cosas y más cosas, hasta tal punto de enseñarle estas costumbres sin la presencia de Dios a sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos estas cosas, pero bajo la mirada de Dios y con la perspectiva de Dios? Lo dice en el versículo 7, los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, vivir según la carne, la naturaleza, en un mundo donde se busca agradar a los demás que en sí mismo a Dios, en un mundo donde se busca agradar con éxito a los demás, a personas normales como yo, a rendirles pleitesía, inclusive a idolatrarlos, a buscarlos a ellos. Y si solamente busco los proyectos para buscar fama y gloria, entonces ya no estoy agradando a Dios, sino estoy agradando al ser humano. O sea, ya no estás trabajando para Dios, sino estás trabajando para el ser humano. Entonces ahí donde nos enceguece y nos hace morir al encuentro de Dios. O sea que ya no vemos a Dios y Dios no se hace presente en nuestras vidas porque no lo determinamos. Determinamos las cosas del mundo y trabajamos para el mundo y para ser grandiosos ante el mundo, pero ante Dios y a Dios lo dejamos a un lado, no lo determinamos. Eso es vivir según la carne, según la naturaleza humana. Ahora bien, en el versículo 9, ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. El Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Y qué es dejar que el Espíritu de Dios habite en nosotros? Pues todos esos deseos que tenemos, ponerlos en las manos de Dios y no olvidarnos de Dios. Y mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. No mirar las cosas desde la perspectiva humana, sino mirarlas desde la perspectiva de Dios. Y cuando miramos las cosas desde la perspectiva de Dios y encomendamos nuestros éxitos a Dios, ahí ya estamos dominando nuestra naturaleza humana. Y cuando nosotros dominamos nuestra naturaleza humana, no dejamos que el exceso de lo material o del querer tener nos haga felices, o sea, que nuestro motivo de felicidad no sea el dinero, no sean las cosas materiales, no sea la fama, no sea el prestigio, sino que nuestro motivo de felicidad sea Dios, sea el Espíritu de Dios. Y cuando Dios se convierte en nuestro motivo de felicidad, es
cuando ya no vivimos según nuestra naturaleza humana, sino ya vivimos según el Espíritu de Dios, y ya es el Espíritu de Dios el que nos guía y nos ayuda a realizar las cosas bajo su nombre y hacerlas para la gloria de Dios. Y cuando esto lo hacemos para la gloria de Dios, entonces le estamos sirviendo a Él y vamos a realizar las cosas con mucho más amor, con debido servicio, con debido compromiso y con verdadera vocación. En lugar de buscar más prestigio y fama y creerme el más grande de todos, ya es un servicio para Dios y para el bien del prójimo. Ya no estoy trabajando según mis expectativas, sino según lo que Dios quiere y para la voluntad de Dios, porque en sí Dios es amor y ya actuamos por amor a Dios en lugar de actuar por buscar felicidad en donde no la hay. A veces creemos que mientras más cosas tienes, eres feliz, pero realmente la felicidad se encuentra mediante el Espíritu Santo, y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo es cuando manifestamos más felicidad y encontramos una felicidad que nada ni nadie nos puede quitar y que nada ni nadie pues nos puede sustituir. En cierto modo, el Espíritu de Dios nos proporciona una felicidad que, comparándolo con lo material, pues la felicidad de Dios llena más, mientras que lo material va caducando, es pasajero, es efímero, dura un tiempo, pero ya después esa felicidad como queda, y entonces para sentirme mejor voy a adquirir otra cosa. Mientras que la felicidad que el Espíritu Santo nos proporciona es eterna, es duradera, es para siempre. Y para estar en esa constante felicidad con el Espíritu de Dios, pues hay que dejarnos guiar por Él y acudir al Espíritu Santo. Nos vamos con el versículo 10 de esta hermosa palabra. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte, a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. O sea, físicamente nosotros morimos, este cuerpo físicamente muere a causa del pecado, pero espiritualmente sigue viviendo para Dios, espiritualmente. De allí del por qué hay que vivir según el Espíritu de Dios y no según la carne. Con esto no quiero decir que no puedas divertirte, que no puedas buscar de mejores puestos de trabajo o que no puedas seguir haciendo lo que tú estás haciendo, no, sino que lo vas a seguir haciendo, pero ya en nombre de Dios. Más que para agradar a otros, es más para agradar a Dios y hacer de este mundo un lugar mejor para todos en nombre de Dios. Ya mis talentos no se enfocarían en trabajar solamente para agradar a otros y viviendo del qué dirán o de las críticas, sino ya vivo de lo que Dios quiere disponer en mí, y desde el lugar donde estoy ejerciendo esa profesión, pues ahí ya se está queriendo amar al prójimo, ayudar a los demás, y que esto lo estoy haciendo para ayudar a los demás. Y esto lo hablo en primera persona, es para usted, para ti, para que lo puedas poner en práctica desde el lugar donde te encuentres, haciendo las cosas por amor a Dios más que por amor al mundo. Porque es que el problema es que cuando hacemos las cosas por amor al mundo, nos olvidamos de Dios. Y qué triste es eso, olvidarse de Dios y no tomarlo en cuenta. Pero en cambio, cuando nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios y por su amor a Dios y por el bienestar del otro, es cuando nuestra vida es diferente, es cuando nuestra vida cambia. Y ya no estamos dejándonos dominar por nuestras pasiones carnales, sino ya el Espíritu de Dios es el que domina nuestra naturaleza humana, haciéndola más correcta. Y seguimos meditando esta palabra. En el 11 dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes,
el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Como el Espíritu Santo es el que nos guía, pues es el que nos da vida a nosotros en Cristo Jesús. Y por Cristo Jesús nos manda a vivir de acuerdo a la voluntad para que nuestro espíritu tenga vida. Y en el 12, entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el espíritu y vivirán. Cuando nosotros vivimos según el Espíritu Santo, entonces ya nos abstenemos del exceso de las pasiones. Ya nos damos cuenta de que el exceso de las cosas materiales no nos conduce a nada. Y ya aprendemos a vivir con lo que Dios nos da, con lo que necesitamos, y no nos excedemos de tantas cosas o no nos excedemos de nuestras pasiones. Porque si vivimos según el Espíritu, pues dominamos nuestra mente, tenemos más disciplina, más carácter, más toma de decisiones y un buen autoestima. Y ya nada nos podrá herir, ni en las dificultades, ni en los problemas, ni en los éxitos. Es decir, que en las buenas o en las malas, en los momentos difíciles o en los momentos de mayor felicidad, estaré siempre alegre porque vivo bajo la voluntad de Dios, bajo el Espíritu de Dios. Y cuando esto sucede, pues ya cuando sobrevengan las calamidades, entonces decimos: alabado sea Dios. Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Dios me lo volvió a regalar, bendito sea Dios. Entonces ya no miramos las cosas solamente con una mirada materialista o con una mirada superficial, sino ya todo lo vemos de acuerdo a la perspectiva de Dios y a los ojos de Dios. Y eso es vivir según el Espíritu Santo. Poner a Dios por encima de lo que tenemos. Amar a Dios sobre todas las cosas buenas. Amar a Dios sobre todas las cosas buenas. O sea, que mi principal objetivo sea Dios en nuestra vida. Así como un niño pequeño que está confiado y sujeto en los brazos de su madre. Y que el niño, ante cualquier necesidad, busca es a mamá o al papá. Los busca. El niño va buscando y confía a su papá y su mamá. Nunca confía solo. Él se atiene a su papá y a su mamá. ¿Ve? Así nosotros aún somos como niños. No debemos atenernos a lo material, a lo meramente físico o a lo meramente que se aparte de Dios. No. Tenemos que atenernos a la presencia de Dios y realizar las cosas por amor a Él, sirviéndole a Él y agradándole a Él, porque cuando le agradamos a Dios, ahí cambia nuestro carácter y nuestra vida se vuelve testimonio. Se vuelve testimonio, no solamente para nuestro alrededor, sino para quienes nos ven en nuestro ámbito laboral o en nuestro ámbito cotidiano. Somos diferentes, somos luz para otros cuando vivimos según el Espíritu Santo y no dejamos que nuestras pasiones o nuestra mente nos domine, sino dominar la mente mediante la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se logra? A través de la oración, poniéndote en las manos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, acordándote de Dios todos los días y meditando su palabra. Por eso es que te regalo y te lo vuelvo a repetir para que tú misma o tú mismo lo busques en las Sagradas Escrituras, que dice en Romanos 8:5, Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 14, para que lo puedas meditar día y noche y vivir según el Espíritu de Dios. ¿Ve? Espero que este mensaje de la palabra de Dios haya entrado a tu vida, en tu corazón, y que Dios te bendiga.
¿Buscas viandas para tu negocio? Lo que usted necesita lo tenemos en Gómez Plus. Envases, platos, vasos, bandejas, cajas, tapas, animes, bolsas, cubiertos, Emboplas, velas para cumpleaños, insumos de repostería y motivos para fiestas. Visítenos entre carreras 5 y 6, media cuadra después de la pasarela, a mano izquierda, Capacho Nuevo. Información al 0424-724-3441. Multiservicios JJ Contreras, todo lo relacionado en lubricantes, repuestos automotriz, baterías, cauchos y accesorios. Somos tu tienda multimarca de confianza. Sector El Alto, carrera 4 entre calles 7 y 8, Libertad, Capacho Viejo. Somos Multiservicios JJ Contreras. Ven y visítanos. Síguenos en Instagram y TikTok, Multiservicios JJ Contreras. Contacto al 0276-788-1433 y 0424-704-8707. Amigas y amigos, continuamos con más de este programa Hablando al Corazón con Liliana Camargo, y en esta oportunidad nos vamos con los consejos para una vida feliz según la palabra de Dios en el tema todo bajo la voluntad de Dios. El único que puede determinar lo que va a suceder en este mundo es Dios y no el ser humano. Todo está bajo la voluntad de Dios. Es que ni una sola hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. De hecho, te digo de que la maldad del ser humano no viene de la voluntad de Dios, como muchos le atribuyen. Lo que Él permite, y que lo que permite es otra cosa. O sea, permitir ya es otra cosa. Y una es hacer voluntad, una es hacer la voluntad de Dios, y otra cosa es que Dios lo permita. Ahora bien, pues la voluntad de Dios es sencilla. Si queremos que algo suceda, sucederá. Cuando hacemos algo, hemos mostrado nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Fíjese, la voluntad del ser humano. Cuando nosotros queremos que algo suceda, y sucede porque Dios en sí lo permitió, pero en sí la voluntad de Dios busca el bien todo el tiempo para nosotros. Que la tierra se mueva, que haya un día, una noche, y que todos los días sean únicos e irrepetibles, que haya más días, que exista el aire constantemente para respirar, que hayan árboles que nos proporcionan el oxígeno, el agua para nuestro bienestar, y que siempre haya alimentos que la madre naturaleza nos proporciona. Es gracias a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que usted y yo sigamos viviendo en este mundo, en este planeta que Él nos regaló y que fue creado a su voluntad. Ahora bien, mientras que la voluntad de Dios es más compleja y diferente, además de que nos proporciona cosas inexplicables y que son agradables a sus ojos y que a la final causan bien. Si nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, a la final nos causa bien. En el Salmo 143, enséñame a que haga tu voluntad, ya que tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por el terreno plano. Hacer mi voluntad en una cosa y permitir y dejar que la voluntad de Dios se haga en mi vida, ya me estoy dejando guiar por las manos de Dios. Como lo dice en el Salmo 143, enséñame a que haga tu voluntad, ya que tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por el terreno plano. Cuando me guía por el terreno plano, me está conduciendo hacia la seguridad, hacia la paz, hacia el bienestar y hacia lo que es correcto. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre
del cielo aquel día. Es decir, que si nosotros obramos según la voluntad de Dios y no por nuestros propios méritos, entonces ahí ya estamos siendo partícipes del reino de Dios. Porque una cosa es decir Señor y Señor y Señor todo el tiempo, pero entonces se manifiestan mis propios méritos sin darle las gracias a Dios y sin determinarlo para nada. Pero en cambio, cuando empiezo a realizarme, entonces ahí involucro a Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad, esto se dará. Y si no, bendito sea Dios, pues Dios es el que nos da y nos proporciona las capacidades para poder obrar. Y si es voluntad de Él, se dará. Ahora bien, en Marcos, capítulo 3, versículo 35, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano y hermana y madre. Si nosotros obramos según la voluntad de Dios, nos convertimos en hermanos de Jesucristo y pasamos a ser parte de la comunidad de Dios cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Y fíjese que la voluntad de Dios es hermosa, es impecable, es limpia, es santa y nos permite vivir en un mundo mejor. Y en Romanos 12, versículo 12, nos sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, las cosas buenas, lo que causa bien, lo que es agradable a los ojos de Dios y no la maldad que comete el ser humano o la muerte de un ser querido. No es voluntad de Dios. Es porque Dios lo permitió, porque vivimos bajo una naturaleza humana que obviamente tiene su caducidad y muere, pero no es voluntad de Dios, que Dios lo permite, porque esto es como dice, tenemos una vida útil, una vida temporal, una vida pasajera. Pero en cuanto a los problemas que el mundo mismo se somete en caos, en crisis, entonces eso ya no es voluntad de Dios, sino es permisión de Dios, es decir, que Dios lo permite. Pero la voluntad de Dios y buscar la voluntad de Dios es acercarse a lo que Él le agrada, realizar las cosas que para Él son gratas, que son de bienestar, que son perfectas. ¿Pero perfectas en qué? En el amor. Perfectas en el amor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, 42, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se encomendó a la voluntad del Padre. Jesús se encomendó a la voluntad del Padre Celestial. Jesús quería realizar su propia voluntad. Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Porque tenía temor, como cualquiera de nosotros, que tenemos temor. Pero Jesús aceptó la voluntad del Padre Celestial. A la final dijo en su oración que se haga su voluntad. Y esto es un ejemplo claro de que nos invita a estar bajo la voluntad de Dios, que podemos realizar nuestras cosas y le pedimos a Dios que nuestro proyecto se dé, que se lleve a cabo. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando dejamos las cosas bajo la voluntad de Dios, resulta de que ocurre lo que es bueno, lo que es perfecto. Inclusive las cosas van a salir mucho mejor de lo que nos hemos imaginado. Y así es. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es por voluntad de Dios su vocación de ser cristianos. Ser cristianos, estar en el llamado de Dios, no es casualidad, no es porque a ti te provocó estar allí o porque a mí me provocó poder estar ahí.
sino es un llamado de Dios. ¿Y ese llamado a qué se debe? A que fue voluntad de Él llamarte a ser parte de su reino. Te llamó a ser parte de su reino y se valió por distintas cosas para poder cumplir su voluntad en ti. Por lo tanto, la voluntad de Dios son los decretos de Dios y no nuestros decretos. Son los decretos de Dios y no nuestros decretos. Ahora bien, en Efesios capítulo 1, versículo 11, en Cristo Jesús fuimos elegidos. Nosotros, en Cristo Jesús fuimos elegidos. Nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete bajo su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo. No fue decisión tuya el que Cristo habitara en su vida, sino fue decisión de Él para Él habitar en tu vida. Por lo tanto, una cosa es decidir, una cosa es determinar un proyecto, pero la última palabra la tiene Dios. Dios es el que dispone de todas las cosas. La última palabra la tiene es Dios, porque Él es en sí el que actúa. Y espero que estos consejos de cómo cumplir la voluntad de Dios en tu vida según la palabra de Dios se hagan realidad en tu vida y la ponga en práctica para que Dios siga reinando en tu vida y en tu familia. Que Dios te bendiga. ¿Buscas viandas para tu negocio? Lo que usted necesita lo tenemos en Gómez Plus. Envases, platos, vasos, bandejas, cajas, tapas, animes, bolsas, cubiertos, Emboplas, velas para cumpleaños, insumos de repostería y motivos para fiestas. Visítenos entre carreras 5 y 6, media cuadra después de la pasarela, a mano izquierda, Capacho Nuevo. Información al 0424-724-3441. Multiservicios JJ Contreras, todo lo relacionado en lubricantes, repuestos automotriz, baterías, cauchos y accesorios. Somos tu tienda multimarca de confianza. Sector El Alto, carrera 4 entre calles 7 y 8, Libertad, Capacho Viejo. Somos Multiservicios JJ Contreras. Ven y visítanos. Síguenos en Instagram y TikTok, Multiservicios JJ Contreras. Contacto al 0276-788-1433 y 0424-704-8707. Estamos en tu programa Hablando al Corazón con Liliana Camargo y en esta oportunidad te traigo las maravillas y bendiciones de Dios. Dios todos los días manifiesta milagros, maravillas sorprendentes, pequeños detalles que marcan nuestra vida. Y a continuación, una de las maravillas admirables de Dios es que Jesús es Dios. ¿Por qué digo esto de que Jesús es Dios? Porque hay algunos que dicen que Jesús no es Dios, o algunas denominaciones que dicen que Jesús solamente fue un profeta más que vino a predicar y que vino a dar el mensaje, y que hay sectores cristianos que aún esperan, o hay sectores religiosos que aún esperan la venida de Jesús. Pero para aclarar esto de que Jesús en verdad es el Hijo de Dios, nos vamos a basar por la palabra de Dios en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17. Sabemos que Jesús es Dios porque al ser bautizado por Juan, se abrieron los cielos y se escuchó la voz de Dios. Y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y al mismo tiempo descendió el Espíritu Santo de forma visible en apariencia de una paloma. Ahí nos dice: este es mi Hijo. Cuando el Padre habla desde los cielos, en el bautismo de Jesús, habla desde los cielos: este es mi Hijo. Ahí está evidenciando de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Es la señal prodigiosa
Algunos dicen que Jesús fue solo un hombre o tal vez un gran maestro, pero más allá de ser maestro fue mucho más que eso. En la palabra de Dios dice que es único hijo de Dios. De hecho, en Juan capítulo 3, versículo 16, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Hijo de Dios es también Dios. Y por lo tanto, ¿quién nos puede proporcionar una vida eterna? ¿O quién nos proporcionó una vida eterna? Fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Dios en Cristo que nos proporcionó esa vida. Más nadie lo hubiera podido hacer si no fue Jesucristo, porque tiene el poder de Dios y es Dios hecho carne. Es más, lo podemos evidenciar en Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe el Padre y el Hijo único. En Él todo era don, amoroso y verdad. ¿Qué es el Verbo? Dios es el Verbo. Dios hablaba a través de los profetas, mas no todavía hablaba personalmente. Cuando dice que el Verbo se hizo carne es porque Dios decidió habitar en un cuerpo humano, viviendo toda nuestra condición humana hasta la edad adulta para dar a conocer su mensaje y hablarnos de cara a cara, de persona a persona. Y ese fue Jesucristo, Dios, Jesús, Dios, para hablarnos cara a cara y que habitó entre nosotros y que hoy día sigue habitando en nosotros por obra del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿pero quién era el Verbo? El Verbo es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba ante Dios y el Verbo era Dios y Él estaba ante Dios en el principio. Fíjense esto. Y esto es una evidencia clara de que Jesús es Dios, de que Jesús está entre nosotros. En 1 Timoteo 3:16, sin lugar a dudas es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu, ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creado en el mundo y fue elevado y glorificado. Fue elevado y glorificado. Una muestra de la bondad que se ha manifestado mediante la presencia de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y en Colosenses capítulo 2, 9, en Él reside toda plenitud de Dios corporalmente. En ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. ¿Y de quién habla? De Jesús. Está hablando de que Jesús está por encima de todas las autoridades, que inclusive en medio de una tempestad caminó sobre el agua, calmó el mar, alimentó a más de 5,000 hombres y todo fue bajo su poder y su autoridad, porque Jesucristo tenía toda la autoridad y de hecho todavía la tiene por el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo afirma ser Dios. Para nosotros puede ser difícil entenderlo, pero importante es recordar que para Dios no hay nada imposible. Él es grande, poderoso, más de lo que podemos comprender. Y lo podemos evidenciar en Juan capítulo 8, versículo 58. Contestó Jesús en el momento en que Pilatos allí hablaba con él. Y Jesús le contestó, en verdad les digo que antes de Abraham existiera, yo soy. Y también por otra parte le dijo, si tú dices yo soy rey, entonces ¿quién es el rey del universo? Es Dios. ¿Y quién es rey también? Jesucristo. Sí, yo soy rey. En Juan 10:29, aquello que el Padre me ha dado lo supera todo y nadie puede arrebatármelo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Para que lo tengamos en claro, nos vamos en el Evangelio de Juan 10:29 hasta el versículo 30 y en el 30 dice,
Yo y el Padre somos una sola cosa. Y cuando Él habla de que Jesús es una sola cosa, pues está hablando de que Él es Dios. Dios, Jesús con el Padre son Dios y el Padre con el Jesús es Dios. Esto nos quiere decir que en verdad Jesús es Dios. En Juan 5:17, pero Jesús le respondió, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Fíjese eso, mi Padre se refiere a Dios y yo también trabajo. En Juan 16:15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para reservárselo a ustedes. Fíjense que Dios no excluye, ni siquiera es egocéntrico. Jesús no es egocéntrico. Jesús aclara, evidencia además de que Él es hijo de Dios, mostrando su amor y como lo revela aquí, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para reservárselo a ustedes. O sea, que Dios tenía heredado el reino para su Hijo, Jesús, Dios, pero resulta que Él lo comparte para con todos nosotros y lo reserva para con todos nosotros también. Y que en verdad es hermoso. No hay nada más hermoso que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Dios es el único que puede obrar maravillas excelentes. Jesucristo, que es Dios. Nadie más puede hacerlo y esta es una muestra de amor. Tanto Dios nos amó hasta el extremo que entregó a su único Hijo. Y esto fue obra maestra de Jesucristo, que es Dios quien pudo someterse a tal condicionamiento con tal de salvarnos. Ahora bien, en Juan 28, capítulo 28, versículo 20, y enséñenlas a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Jesús no los dice. Jesús, que es Dios y es el Hijo de Dios, Él estará todos los días con nosotros hasta el fin de la historia. ¿Y a través de qué? Del Espíritu Santo, como se nos venía mencionando. A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que Él está con nosotros? Bueno, está en Juan 14:25. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y así sucedió. Descendió el Espíritu Santo sobre todo el colegio apostólico y allí empezó la manifestación. Jesús se queda con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Y en Hechos, capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posando sobre cada uno de ellos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y hoy en día Dios Padre, Dios Jesucristo se manifiesta en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y con estos versículos hemos podido evidenciar de que en verdad Jesús es Dios y que no hay más amor más grande que Dios nos pueda dar. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo es el Dios de tu vida, el Dios del amor y el Dios que todo lo puede. Estas son las maravillas y bendiciones de Dios. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.